Bueno, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito de esta lectura. Y estoy con una personita que es de oración y que le gusta la oración y que ha conocido un poquito este proceso que es la liberación, que ha hecho imposiciones, porque lo has hecho. Sí. Ha surgido con el aceite. Sí. Bueno, y porque también en esa parte, digamos lo que también te has contaminado. Claro. Entonces es bueno hablar un poquito de esa lectura, porque lo primero, estamos en una sociedad que necesita mucha evangelización, necesita mucho que le hablen de Dios. Lo cierto es que siempre hay muchos que hablan de Dios, pero pocos que disciernen lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Esta lectura de hoy nos habla verdaderamente de una gran liberación que Jesús hizo, de un endemoniado. Y es una persona que realmente le llevaron a él porque tenía síntomas. Hay síntomas que son muchas veces psicológicos o síntomas que muchas veces se demuestran de que sí son espirituales. Como la historia que me estabas hablando de la persona de por acá junto a tu casa, de la mujer. Esos son síntomas de brujería, son síntomas de perturbación. Pero también cuando tú le haces la oración y cuando sientes rechazo al Cristo, es un síntoma mucho más que liberación. Porque la liberación se aguanta. La liberación, en cierto momento, la persona sabe que está pasando por un proceso. Y en ese proceso, esta persona, digámoslo así, va a sentir escalofríos, Sí. náuseas, sofocones, Sí. perturbación, que es susurro, que es hablar, dolores de cabeza, que es lo que más verdaderamente, y las pulsaciones. Eso es algo normal dentro de la liberación. Sí. Es algo que la gente desconoce porque hay una perturbación, porque verdaderamente esa perturbación es la que siente una persona cuando se siente oprimida, es decir, desestabilizado o bloqueado en lo que es la brujería, en lo que es el cigarrillo, en lo que es el alumbramiento, en lo que es una invocación para desesperarte, para amararte. Eso es algo que realmente está pasando. Hoy me invitaron, hoy estoy misionando desde Panamá. Una familia me invitó a Panamá a hacer la oración y muchas cosas. Desde acá estoy evangelizando hoy. Pero hablar más de la evangelización, mañana voy a estar en Bogotá, Dios mediante. Hablando un poquito más de la evangelización, es hablar de la falta de ministerios,
de la falta de sacerdotes. de sacerdotes. Vea, Precisamente. pongamos, Sí. tú estás aquí en Panamá Ujú. y la verdad, tú se has encontrado en un sacerdote que te apoyes, que te diga, vea, necesito la sal, necesito el agua, necesito el aceite, Ujú. necesito exorcizar. Tú lo has encontrado, la verdad, aquí en Panamá. No. Y me llama la atención el Evangelio que acabas de leer, porque cuántas personas necesitamos. Yo en muchas ocasiones he encontrado personas que necesitan de un sacerdote, porque sé que lo que yo hago, yo llego a un punto donde digo, esto es de un sacerdote y ojalá que sea exorcista. Y es muy difícil. Yo he tocado muchas puertas aquí en Panamá y no, definitivamente no, porque la diócesis nombra a un sacerdote Sí, para que sea el exorcista de la diócesis, sí, pero él pues nunca tiene tiempo, y de cierta forma entiendo, porque es que es mucha la gente, entonces son citas agendadas, pero desafortunadamente nunca se ha podido sacar una cita con ese sacerdote. Entonces llama mucho la atención que el Evangelio, imagínate, desde el tiempo de Jesucristo, mire, le llevaron a un endemoniado, y especifica, mudo, mudo. a un endemoniado mudo. O sea, no el parapléjico, no el otra clase, dice, le llevaron a un endemoniado mudo. Y realmente pues nos muestra pues que estamos mudos, realmente quedamos en una situación que no podemos. Aquí es muy difícil. Incluso, no quiero de pronto, con lo que voy a decir, de pronto ofender a nadie, pero a veces es hasta difícil un sacerdote común y corriente. Común y corriente. Sí, ¿por qué? Porque Panamá, a ver, yo veo que en Colombia generalmente los templos están abiertos, pues no todos, pero yo encuentro la posibilidad de ir y de estar un ratico en adoración con el Santísimo, de visitarlo, tener un encuentro. Pero desafortunadamente aquí es muy difícil, porque son ciertos templos que se abren, pero muy pocos. Son horarios específicos. La señora Beli, ella está radicada acá en Panamá, pero también va muy constantemente a Colombia, en Bogotá, y has tenido comunidades. Porque Sí. igualmente también estuve con una comunidad donde hicimos una consagración muy grande a San Miguel Arcángel, pero es esa parte tan bonita de poder encontrar una persona con carisma. Necesitamos encontrar esas personas con carismas, que le guste la oración, que le guste la contemplación. Ella, hemos estado hablando mucho de esta parte. Las veces que yo he estado en Bogotá, ella siempre me ha acompañado. En la emisora La Mega me ha acompañado cuando hacemos el cartel de La Mega, y muchas misiones la señora me ha acompañado. Tiene un poco de algo espiritual, y un poco de algo espiritual es porque también ella, entre comillas, tiene una unción, tiene una gracia y tiene un discernimiento, y ese discernimiento la lleva a ella a hacer la oración. Entonces ella me dice, ¿cómo la hago? Entonces yo le he explicado, hágalo de esta forma, Sí. hágalo de esta forma. Comience a trabajar con los sacramentales, el agua, la sal y el aceite. Comience a evangelizar, porque es que cuando tú hablabas ahorita, Sí. ella está creyendo que ya le da pena. Cuando ella hablaba ahorita de que ella no le gusta salir por la red, ella es como poco así escondidita es mejor. ella decía algo que, vamos, sí, los sacerdotes, a ver, comprendan algo para que no malinterpreten las cosas. No es malinterpretar. Como ella me conoció fue por parte de amigos de Manizales, ahí fue donde tú me conociste, ¿cierto? Mi hermana Sor Norita. Sor Norita.
Ella tiene 2 hermanas que son religiosas y un hermano que también es sacerdote, Juan Carlos. O sea, en esta familia hay 2 religiosas y un sacerdote. Pero tu hermano no practica la brujería, no practica el exorcismo, la brujería. En este momento se está preparando para el exorcismo. Bueno, se está preparando. Sí. Entonces, muchas veces, la gente está buscando. Pero mire las cosas, las consecuencias que hay. Cuando yo estaba en Manizales, llegaba mucha gente. Y llegaba mucha gente porque necesitaba realmente una liberación. Pero la gente siempre decía, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo mal. Y llegaba mucha gente, mucha, demasiada gente. Pero toda esa demasiada gente venía solamente con una respuesta. La respuesta es, o me ayudas o busco al brujo. Entonces el sacerdote muchas veces de ver, no solamente conmigo, no con muchos, que la gente está llegando más a que le quite un problema espiritual, a no llegar verdaderamente a una participación eucarística. El sacerdote muchas veces se vuelve, no es comedido. Lo que el sacerdote dice es que el problema suyo radica en que hay un alejamiento totalmente ante Dios, hay un alejamiento. Y está buscando verdaderamente, una ayuda verdaderamente dentro de la parte espiritual. No porque quieres alcanzar, pongamos, una santidad, no porque quieres lograr verdaderamente un momento dado de estar en la presencia del Señor, de contemplar al Señor, de amar al Señor, de buscar al Señor, de comulgar con el Señor. No, la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, por ende, muchas veces el sacerdote dice, ¿para qué imponer las manos a una persona que no quiere cambiar? Cuando buscan es el milagro. Por eso mismo. Ya. O sea, pongamos, a mí me gusta la gente, y puede mucha gente en la capilla dice, impóngame las manos. Pero yo digo, yo no le impongo manos a una persona que por primera vez va a la parroquia. Porque lo sé verdaderamente, porque quiere que le haga la imposición. Porque esta persona está yendo verdaderamente a buscar la manera de saciarse de un dolor de cabeza o de algo que le está pasando, pero para de contar. Y en la vida espiritual hay que buscar siempre, primeramente, pedirle al Señor que nos ayude a cambiar en nuestra historia. El Señor Rebelé ya ha hecho oración, se te ha caído la gente, sí. ¿Verdad? Cuando te cae la gente te da mucho susto. Al comienzo me daba mucho susto. Y incluso hay personas que aún me preocupan, porque yo pienso en ese momento, dependiendo como la persona se muestra en el momento, yo digo, esto ya no me corresponde a mí, porque uno llega hasta donde puede, pero es que yo no soy sacerdote, es que yo no tengo sucesión apostólica, eso lo tienen los sacerdotes. Entonces yo puedo ayudar, yo oro, yo puedo hacer que una persona vaya a la iglesia, que busque de los sacramentos, ¿sí? Que busque una confesión, por ejemplo. Le recomiendo X sacerdote, en este caso al Padre Alonso, sobre todo con la parte de exorcismo, pero yo no puedo más. Entonces, cuando una persona, hay veces que se cae, pero se cae y se levanta como, digámoslo bien, ¿no? Entonces uno siente, pero es que hay personas que se caen, pero de una forma brusca y empiezan a hacer cosas que yo digo, bueno, esto ya no es conmigo. De hecho, usted me ha recomendado también que no hacerlo, no seguir hasta ahí, yo puedo llegar. Entonces, ¿cómo hacer la liberación? ¿Cómo qué? ¿Cómo la hace la liberación? ¿Cómo hace la imposición? La hago en la cabeza, no, pero sí aquí en esta parte coloco la manito, siempre pues ungiéndolos y siempre orando, coloco la mano pero oro por esa persona. Esta es la posición de una persona seglar, de un laico. Esta es la posición. Es la mano acá, en el pecho, y la otra mano acá en la espalda, así, no más. Siempre al lado derecho. Sí. Siempre al lado derecho. Ungir.
Con el aceite exorcizado se unge lo que es, verdaderamente, primeramente la frente, Sí. dependiendo si hay una presencia más fuerte, el pecho y las manos, dependiendo. Pero por lo regular, siempre, acá en la frente. Cuando hacemos un exorcismo, yo utilizo el aceite de San Miguel, y este aceite de San Miguel, pues igualmente yo lo utilizo. Este aceite de San Miguel, yo lo utilizo más que todo cuando hay presencias, lo utilizo en la frente y en la corona. Cuando una persona tiene una influencia muy maluca, muy cargado espiritualmente, el aceite va a quemar. Y el aceite va a quemar en la frente o va a sentir acá. Cuando una persona tiene una presencia muy fuerte, lo va a quemar. Ajá. Y lo va a quemar es que se va a sentir la sierra de la cruz en la frente. La otra, los sacramentales. La mayoría de las personas no toman sacramentales. Y es lo que deberían de estar haciendo. Si yo, pongamos, estoy pasando por una situación de perturbación, yo tengo que tomar agua, tengo que tomar aceite y tengo que tomar sal. Con un vasito, un poquito de agua, un poquito de sal, un poquito de aceite, lo mezclo, me lo tomo. ¿Qué puede pasar con eso? La persona se puede variar, le puede dar daño al estómago, la persona puede vomitar y sucesivamente hasta personas se le la piel. Sí. Es que esta lectura nos habla mucho porque realmente hay muchos, y voy a decir esto, hay muchas personas que son de oración, hay muchos entre comillas que son de corbata y que son de oración, y que en cierto momento de la vida se están metiendo, y se meten porque verdaderamente delante de tener una Biblia se siente ya que ella es una persona que tiene poder y autoridad, o porque verdaderamente sabe mucho la palabra. ¿Sabe cómo le digo yo a las personas? Les digo resentidos. Se lo digo a usted y se lo digo a muchos. Usted se va a imponer las manos de un pastor, llamado pastor entre comillas, llamado evangélico entre comillas. Usted no está recibiendo la bendición. Usted está recibiendo verdaderamente consecuencias de la vida de esta persona. En la imposición de manos se transmiten enfermedades. En la imposición de manos se pueden transmitir pecados. En la intromisión, a través de la cabeza, de todo lo que se haga, verdaderamente hay muchas cosas que llevan a que una persona se sienta mal. Es una persona, yo siempre lo he dicho, yo no le digo hermanos separados, yo le digo hermanos resentidos, porque nunca quieren estar en comunión con el Señor. Es más, una persona que aleje a otra persona del Santísimo Sacramento, de la comunión, no está trabajando para el Señor, está en contra del Señor, está en contra de sí mismo. Hay cosas verdaderamente que la gente no está conociendo, y la estrategia principalmente del demonio, la estrategia principalmente de él, y que mucha gente no sabe, porque no tienen verdaderamente el conocimiento, porque no son de oración, porque no tienen verdaderamente esa fuerza viva del Espíritu Santo. La gente se está metiendo en lugares, y en esos lugares sí hay oración, en esos lugares sí hay alabanza, y eso es lo que le interesa verdaderamente al enemigo. Bañado en la sangre del Señor, el enemigo lo que le interesa es que una persona, X persona, esté en una iglesia que no se confiese y comulgue. El enemigo nunca va a molestar, jamás va a molestar a una persona que verdaderamente, nunca va a molestar a una persona que no esté comulgando. Siempre va a molestar a una persona que comulgue. Es así. Mire la historia de la vida. Cuando una persona no está viviendo en gracia de Dios, cuando una persona no se está confesando, no está comulgando, no tiene tantos problemas. Comience la persona a que verdaderamente comience a buscar a Dios.
a que comience a confesarse, a que comience a comulgar, y va a tener todos los problemas, todas las tribulaciones, todos los desesperos, lo va a tener. Es así. Sino que es que mucha gente le duele que le diga esto. Mis veces que me han copiado pastores, y me han dicho muchas cosas. Yo digo, la razón principal del enemigo es que te está utilizando. Te está utilizando para dividir, para alejar de un sacramento eucarístico. Estamos llenos de resentidos. La estrategia siempre del enemigo es sacar de este caminar a los hombres que verdaderamente están buscando las cosas buenas. Un demonio nunca va a molestar a una persona que esté en gracia, jamás lo va a molestar. Y si lo molesta, la idea es que esta persona se fortalezca cada día más para que no interrumpa su vida. Ese es el problema. Cuando dice... Perdón, y si lo molesta es porque, y estando en la Iglesia Católica, estando supuestamente en conversión, y lo molesta y lo saca, es porque no está haciendo las cosas como tiene que ser. Entonces fácilmente lo toca y se lo lleva. Porque una persona que sea muy espiritual, que sea muy consagrada, que asista a los sacramentos, que los tenga, que los viva, no tiene por qué salirse de la iglesia. Una persona que tenga la ignorancia de las cosas bonitas, pues que sea ignorante, pues sale. Por eso es tan fácil que una persona que vaya simplemente por religiosidad, pues rapiditamente cualquier persona le habla y ya lo sacó y se lo llevó. Pero una persona que lee la palabra, que se motiva, que vive, que comulga, que el Señor habita en su corazón, no tiene por qué irse de la iglesia. Yo dije algo muy fuerte, y probablemente esto, lo que yo he dicho, ha sido una causa verdaderamente de polémica. Una vez un pastor, no voy a decir en dónde, Mejor que no lo diga. Empezó a alegar conmigo. Y empezó a decir, usted así, empezó como a tirar sátira. Entonces yo le dije a él, mire, independiente de lo que suceda, yo tengo la sucesión apostólica. Independiente de lo que diga, la tengo. Porque estoy aquí es porque la tengo. Y la tengo en todos los aspectos, en la ordenación, en el ritual, en las actas, en todo. Le decía yo al pastor, en el conocimiento de tantos años. Y lo que más le dolió a este pastor, yo le digo, que usted puede hacer liberación, sí. Pero cuando usted no se confiesa ni se comulga, usted realmente no le está ayudando a esa persona. Ese pastor se enojó conmigo. Y yo se lo dije, usted se puede dar gusto de tomar agua a los zapatos míos. Y es una palabra que de pronto la gente dice, es muy soberbio. No es soberbio. Porque uno hace respetar lo que tiene. Y si toca hablarle a un pastor así, se le toca decirle así. ¿Se puede haberle dicho usted tomar agua en los zapatos de un cura? Dese la dicha de tomarse el agua en los zapatos de un sacerdote y un obispo. Dese la dicha. Porque jamás, por más que lea la palabra, nunca lo va a superar. Y hay sacerdotes que sí son dormidos. Hay sacerdotes que verdaderamente su predicación, su homilías, todo, no es tan fuerte. Como verdaderamente hay otros que son pastores que son fuertes para hablar, fuertes para adorar, fuertes para decirle a la persona, darle un convencimiento, pero se queda hasta ahí. Lo que más le duele verdaderamente a esa persona es eso, que le diga, usted como pastor, usted que está haciendo liberación como pastor, le está haciendo mal a la sociedad, le está haciendo un mal a una persona de fe, le está haciendo mal a una persona que está buscando a Dios. Usted trabaja con el diablo. Cuando yo saco a esta persona de esta comunión espiritual, usted no está trabajando con el Señor, usted está trabajando con el diablo. Que en el nombre de Jesucristo yo lo estoy buscando. Es que no todo el que me diga Señor, Señor, Él mismo lo dice. Le dice a estos apóstoles, en el Evangelio le dice, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.
se lo dijo a ellos, por lo que ellos son. Entonces la mayoría de las personas siempre dicen, es que todos están unidos al Evangelio. No todos están unidos al Evangelio. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y es algo muy personal mío, no estoy de acuerdo con eso. Dame tu hermano y seremos hermanos. No es así. No. Todos somos diferentes. Y todos somos diferentes desde la parte espiritual. Una vez, ¿te acuerdas cuando, eso fue el año pasado? No me acuerdo bien. Cuando me hicieron la invitación en La Vega, me acompañaste. Sí. ¿Cuántas personas más o menos estábamos ahí, más o menos para hacer el programa? Más o menos. Cuando fueron todos los brujos. Los brujos. Es que ella me acompañaba a eso allá, del cartel de La Vega, ahí en Bogotá, en RCN. Eran como unas 14 personas. 14 personas. Más o menos. Entonces, habían esotéricos, habían brujos, había chamanes, habían personas que hablaban con los muertos y muchas. Y yo estaba solo. Y todos ellos tenían un contenido muy diferente espiritual. Que esa parte de contenido espiritual que ellos tenían, eso les llega siendo a bobos. Y en algún momento yo lo dije allá, delante de todos, que ahí tuve un problema muy fuerte con no con Laguna, sino con Tres Palacios. Tuve un encuentro fuerte, porque yo le dije, yo me hago rodeado de puros brujos, aquí no hay no puros brujos. ¿Por qué voy a callar lo que estaba? ¿Por qué voy a decir lo que realmente está? Entonces, a esto vengo yo. A uno lo pueden atacar como quiera, que lo ataque la gente. Le puede decir absolutamente todo, que lo diga. El diablo atacaba a Jesús. Los fariseos, los saduceos y los feos atacan a Jesús. ¿Cuántos más lo atacan a uno? ¿Cuánto más lo atacan a los mismos sacerdotes? Y para las personas que tal vez no vieron ese programa, ahí está grabado. Sí, pero fue un momento muy duro, muy difícil, porque yo estaba allí acompañando al Padre y yo veía que eran 14 personas en contra de él. 14 en contra mía. Y yo tenía el Santo Rosario en la mano y yo lo apretaba y yo decía, Madre, María Santísima, María Santísima. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Y cuando yo vi que Andrés Tres Palacios estaba también como en contra, y yo dije, Padre, y entonces... Porque es que se hablaban de muchas cosas. Sí. Hablaban de los fantasmas, hablaban de las almas, de los muertos y de tantas cosas. Y lo afirmaba. Y lo afirmaba. Lo afirmaba. Lo verdad es que lo afirmaba. Lo afirmaba. Entonces una persona cuando está haciendo liberación, afirma que tiene la autoridad. Ajá. Afirma que tiene ese don. ¿Cuántos hay en TikTok? Digámoslo. Están diciendo, y pongamos ahí los videos que yo he montado. Decía la persona, yo te ayudo en ese proceso de liberación, búscame, llámeme en esto. Una vez me llamó una persona y me dijo, es que yo trabajo todo esto, yo te puedo colaborar, pero por Dios, ¿cómo voy a revolver yo las perlas con los cerdos? No puedo hacer así. Uno tiene que saber verdaderamente cómo está la parte espiritual. Y la parte espiritual es estricta. La parte espiritual es orden. La parte espiritual es centrada. Y eso es lo que no está viendo la gente. La mayoría de las personas están cogiendo por caminos no centrados, sino que están buscando caminos que realmente crean y creen que se sienten bien, estando mal. Es que está disfrazada la buena acción con muchas, a ver, está apareciendo todo lo de nueva era, se está disfrazando de una manera tan suave que se va metiendo incluso en las personas creyentes. Es impresionante cómo nosotros nos estamos dejando llevar, y a veces hay personas de la iglesia que le dicen a uno, pero es que el Reiki es bueno, porque no ve que es que eso me deja con paz, eso me da tranquilidad, y si yo no busco la paz, el mismo Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy, y le dicen a uno con palabras bíblicas. ¿A dónde está yendo? A esta sanación pránica, al Reiki, el yoga.
Y entonces le dicen a uno, pero es que yo ahí me siento bien, y es que yo como el Señor me pide que yo me cuide y que mi cuerpo es semejante, es imagen y semejanza de Él, yo debo cuidarlo. Entonces, cuando uno no está preparado, uno dice, wow, Él tiene la razón, esa persona tiene la razón. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que informarnos, ¿cierto, Padre? Tenemos que estar preparados, porque es que a cualquier momento nos están diciendo cosas que si no estamos preparados, estamos aceptando. Yo sé que la gente está en búsqueda de algo que es salir de las cadenas y también salir verdaderamente del estancamiento. La mayoría de las personas se sienten estancadas, pero digamos que no se sienten estancadas espiritualmente, se sienten estancados de la economía. Entonces están llamados a buscar un lugar donde en una concentración, es más, hay personas que están haciendo, digamos, todas estas oraciones prácticas, el yoga, el reiki, y que están haciendo esas regresiones, porque es que en la regresión usted está encontrando verdaderamente lo que a usted le está dañando. Y se lo digo con toda la sinceridad, la regresión es mala. Claro. Totalmente mala. Claro, peligroso. Porque la regresión verdaderamente es una concentración demasiado grande que se vuelve un viaje astral. Y el viaje astral no está verdaderamente en las gracias espirituales del Señor. Entonces la persona cuando está haciendo esas partes, está haciendo ese viaje astral, cuando está haciendo verdaderamente el retroceder sus años, lo que está haciendo es contaminarse. Porque la gente quiere encontrar, verdaderamente, yo necesito encontrar desde dónde vengo yo con este estancamiento. Necesito saber quién me está haciendo este estancamiento, por qué me estoy estancando, por qué las cosas no me fluyen. Desde este momento comienzo a tener miedo, es la regresión. Y en la regresión, lo que te están diciendo a ti es, concéntrate, concéntrate, concéntrate y respira profundo, concéntrate, y una cosa y lo otro. Todo eso, las cosas están yendo verdaderamente a algo muy malévolo. Ensaye, busque, toque puertas, busque donde usted se sienta bien, busque donde usted crea que verdaderamente está alcanzando, logrando tantas cosas buenas, busque ese lugar, pero verdaderamente no lo está buscando. El día que las cosas se salgan del contexto verdaderamente espiritual, donde las cosas se vuelven un poquito más fuertes en contaminación espiritual, desde ese momento usted va a decir, es que yo practicaba esto, es que yo hacía esto, es que yo esto y aquello, y lo que hace que comencé eso, mi vida comenzó a decaer. La evangelización hay muy poquita, porque todo el mundo está evangelizando desde lo que cree que tiene fe. Es decir, una comparación. Mire, este producto a usted lo va a desestancar, le va a botar todos los parásitos espirituales, va a tener una limpieza espiritual. Consuma este producto, que a usted todo lo que le hayan dado lo va a botar, lo va a expulsar. Es más, usted con este producto se lo va a frotar en la cara, se lo va a frotar así, 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 lo va a consumir así, y a usted le va a ir bien. Coge así, este producto lo echa a las manos, se lo echa a las manos, y le va a salir mucha plata. ¿Cómo se llama el producto? Crema de maní. ¿Cómo se llama el producto? Baño de ruda. ¿Cómo se llama el producto? Baño de chicharrón. Agua de chicharrón. ¿Cómo se llama ese producto? Y tantas cosas. Mire, la gente está buscando tanto, pero no la espiritualidad. Está buscando mucho. Verdaderamente lo que le quiere o puede alcanzar y lograr, que es lo material. Desde aquí, desde Panamá, mañana desde Bogotá con la ayuda de Dios y Fusa. Pero siempre en la vida uno está buscando algo espiritual. Mire que falta evangelización. Usted como persona evangeliza en su casa. Usted como persona coge la palabra, la lee, pero que tenga discernimiento, la exprese, le diga a la persona, mire, es que invocar a los muertos no es bueno. Invocar el alma de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, el alma del hijo no es bueno. Usted lo dice.
Porque hay mucha gente que dice, no, es que invocar a los muertos es bueno. No. Si como persona no tuvo tiempo de hablar, estando vivo, con el papá y la mamá, ¿para qué invoca a los ya muertos cuando realmente es algo que no se debe hacer? Y la mayoría de las personas están haciendo tantas cosas, tantas locuras, que uno se asombra. Uno se asombra. En casas, por Dios. ¿Usted cree que la Santa Muerte es bueno? ¿Usted cree que la Santa Muerte verdaderamente es algo bueno para una persona? No es bueno. Son creencias, pero no son buenas. Ah, porque es que la Santa Muerte, no está unida a la presencia de Jesús. Es una invocación. Padre, y cabe resaltar que la Santa Muerte y la invocación de almas y esto, a veces la gente da testimonio de milagros, de cosas, pero es que el demonio también hace milagros. Lo hace mucho. Claro. Es el príncipe de este mundo, lo puede hacer. Claro. Entonces, no, pues la invitación es a no dejarnos engañar, porque claro, es que si vamos a la realidad está el milagro y hay gente que da testimonio, pero bueno, eso viene de parte de quién. Esas locuras, esas presencias. A ver, seamos sinceros. Si usted mata una vaca, el ejemplo está así. Si usted mata una vaca, le saca las vísceras. Y usted rellena esa vaca y la rellena de muchas formas, le echa formol. Y usted para la vaca y usted dice, es que esa vaca es un dios. Eso se lo va a creer a usted. Y la gente dice, es que esa vaca es un dios. Y como es un dios, me ha ayudado en esto y aquello. La persona siempre está en búsqueda de milagros, no de consecuencias espirituales. Y por ende todas estas invocaciones de los muertos, del ánima sola, de la Santa Muerte, del vudú y todas estas influencias demoníacas y esotéricas, lo que están llevando realmente es una contaminación muy profunda espiritual. Eso atrae una posesión. ¿Cuántas personas han tenido una posesión diabólica? Miren, esta mujer que cuando estamos en Bogotá, que se ha caído, que estuvimos en la casa de ella, que hicimos oración, empezó a gritar. Yo me ponía como a analizar y a estudiar un poquito por qué la reacción de ella, una reacción tan fuerte, una reacción, digámoslo así, de tanto odio, de querer arañar, tirar. Eso viene principalmente de la soberbia. Viene de la incredulidad. Y viene porque muchas veces se metió en caminos que no debería hacer. Mire, la mamá siendo conocedora de Dios, que le hablaba mucho de Dios, esta hija tomó un camino muy diferente. Y por ende, cuando uno hacía la oración por esta muchacha, se manifestaba. Y se sigue manifestando. Pero entonces la intención de ella, ¿cuál es? Es salir de este problema emocional, este problema espiritual, digamos como una posesión. Pero lo está tratando de buscar una ayuda en diferentes lugares. Y además, Padre, porque es que es la falta de humildad para reconocer que hay un problema, para reconocer que se cometió un error. La falta. Claro, la humildad. Para mí eso es falta de humildad. Porque si yo sé que esto puede estar pasando por mi forma de proceder, caramba, yo debo de tener la humildad de reconocerlo, de reparar y de arreglar mi vida. Pero no lo reconozco. Entonces continúo en esa situación. Muchas personas están en otros lugares, pero verdaderamente en otros lugares porque es soberbia. Mire, hay gente que lo trata a uno feo. Hay gente que le dice, ustedes, hijuetantas, ustedes son los demonios de esta tierra. Ustedes, los idólatras, que idolatrizan imágenes, y bueno, y viceversa. Y comienza. La soberbia lleva a que el mismo demonio lo desespere y lo irrite. Y una persona cuando está con mucha soberbia, o cuando tiene ese espíritu de soberbia, es capaz de tirarle a cualquier persona. Claro.
es capaz de tirarle a todos aquellos de su casa los que más ama. Claro. Porque la soberbia llega tan profundamente al corazón de esa persona que le salen impulsos de agresividad. Claro, sobrepone. La soberbia es agresividad total de una persona. Claro. Y con la soberbia la persona se para y te habla y te insulta y te tira. Y con la soberbia te va a decir, es que Jesús no está en la Eucaristía, es que Dios no está en la Eucaristía, es que ustedes, es la soberbia. Claro. Un pastor es un soberbio. Para mí es un soberbio. Porque lo trabaja de la mano del Señor. Porque lo trabaja desde esa confesión, desde esa comunión. Porque lo dice, bueno, me gusta el ministerio, voy a ir a una diócesis, arquidiócesis, me voy a preparar como diácono. O bueno, si estoy así, voy a hacer lo imposible para ser un ministro del altar. Pero ¿por qué tiene que haber esa división? Satanás, a Dios, lo que más le molestó de Luzbel fue su soberbia. Y la gente no sabe la consecuencia que es la soberbia. Luzbel era una creación muy divina del Señor. Era una creación muy amada del Señor, Luzbel. Pero fue tanto el ego, fue tanto el mirarse, en conocer que tenía, digamos, sus virtudes, en reconocer que tenía belleza, en reconocer que tenía esplendor, que se volvió soberbia. Y Dios lo expulsó fue por la soberbia. Y la mayoría de las personas son soberbias. Nadie reconoce que se equivocó. Nadie reconoce que realmente la palabra del Señor es tan certera, tan buena, tan santa. Nadie lo reconoce. Nadie reconoce realmente desde la primera lectura del Antiguo Testamento hasta la última lectura, Apocalipsis. Nadie reconoce realmente lo que está escrito. Y aún leyéndolo, no lo entiende. Y porque no lo entiende, su soberbia lo lleva siempre a alejarse. Usted ya pasó, ya sabe lo que pasó con esta personita al llegar a tu familia. La soberbia. El no querer a tus hermanas religiosas. Es que ya tiene 2 hermanas que son religiosas y tiene un hermano que es sacerdote, pero ella es colombiana y vive aquí en Panamá. Y también dentro de eso hay familias que la han agredido, personas que en la soberbia se han ido verdaderamente de la parte de la comunión espiritual. Y es un enfrentamiento. Claro. La soberbia hace que la persona se pare y que le diga a usted está caminando no en la presencia del Señor, usted está caminando en una idolatría. Eso lo estamos viendo mucho. Claro. El texto de hoy que estamos leyendo era de esa presencia de espiritual de posesión, el mudo, ese espíritu sordo y mudo, ese espíritu de mudo, es lo que realmente está tomando una persona, ese espíritu de agresividad, ese espíritu de lujuria, ese espíritu de soberbia que es el más fuerte, ese espíritu de increpar verdaderamente lo que es de Dios, esa persona que con su soberbia primeramente está el brujo antes que Dios, primeramente busco el huevo antes que Dios, primeramente busco las rudas, busco todo lo esotérico antes que Dios. Padre, no hay evangelización. No hay. Padre, ¿usted cree que ustedes, con todo respeto se lo digo, que ustedes como sacerdotes han fallado en instruirnos, en catequizarnos, en abrirnos los ojos en temas como esto que estamos hablando? ¿Usted cree que este tema de pronto no ha sido tan amplio en ustedes que nosotros cometamos frecuentemente esos errores? ¿O qué? Esa pregunta que usted me está haciendo, hace muchos años, en Medellín, en la emisora La Zeta Urbana, que todavía existe, me hizo en el comentario: ¿por qué ustedes callan lo que se tiene que hacer? Mire, la iglesia nunca quiere hablar de esto, y los sacerdotes nunca quieren hablar de esto, porque hay una contaminación muy fuerte espiritual. Y la contaminación es que está la brujería,
pero también está lo psicológico. Y hay sacerdotes que no tocan este tema porque verdaderamente la misma arquidiócesis y diócesis se lo prohíbe. Y un sacerdote, cuando está muchas veces en autoridad de una arquidiócesis y diócesis, verdaderamente no lo puede hablar. Hablar es poner verdaderamente en el ojo de ese obispo, de ese arzobispo, verdaderamente su ministerio. Y hablar mucho le puede dar a una escarnitación total de su ministerio. Por tanto, el sacerdote muchas veces conoce, pero mejor guarda silencio. A no ser de que verdaderamente haya algo que venga de una arquidiócesis o diócesis, que le digan a él, mire, encárguese usted de este problema. Pero también hay otra parte. Este ministerio enferma mucho. Lo hablaba hace poco en la Eucaristía, en una finca donde he ido a hacer tanta liberación de una finca, que pasaron tantas cosas, pero que muchas veces hay sacerdotes que no hacen esto. ¿Por qué? Porque esto acaba, porque esto enferma, porque hay enfermedades que uno está combatiendo y que también muchas veces lo atacará a uno. La mayoría de los feligreses, la mayoría de las personas, nunca piensan en el sacerdote. Y nunca piensan que ese sacerdote, por esa imposición de manos, por esa liberación o por ese exorcismo, muchas veces las personas no tienen en cuenta que el sacerdote se ha enfermado, que el sacerdote entró en una depresión sin tener depresión, porque hizo una imposición de manos realmente a una presencia tan fuerte, un espíritu de depresión, una persona que lo contaminó. Y que hay muchos sacerdotes que verdaderamente se le ha despertado tantas enfermedades en este ministerio. Por eso muchos sacerdotes le tienen miedo a este ministerio, no se meten en este ministerio, porque el sacerdote dice, yo enfermarme para que otros sigan sus andanzas, enfermarme yo para que otros sigan verdaderamente en sus vicios, en sus locuras, mejor no impongo manos, mejor esto lo dejamos en las manos de Dios. Debemos que cada vez que celebramos la Eucaristía hay una sanidad, pero que venga esa persona con corazón contrito y humillado, que se acerque a Dios para que Dios haga una sanación. Por eso muchos sacerdotes no imponen las manos, porque realmente la gente no considera que el sacerdote se va a enfermar. En nombre de Dios, cuando he hecho exorcismos tan fuertes, yo he quedado con dolor de cabeza, las piernas se me irritan, y he sentido cosas en el pecho, totalmente, arañones y de tantas cosas espirituales. He sentido dolores inmensos. He caído, pongamos, en un estado de no querer celebrar la Eucaristía, en un estado de no orar, en un dolor imprecable en la vida. Pero todo fue por un exorcismo, por una contaminación. La mayoría de las personas dice, impóngame las manos. Pero es que no estás confesado, pero es que no estás comulgando. Por ende, muchas veces yo, antes de imponer las manos, doy la solución. Independiente como esté la vida de esa persona, primero doy la solución. Porque me tengo que cuidar, me tengo que proteger. La mayoría de las personas hacen oraciones y nunca se protegen. Pongamos la parte tuya. Digamos aquí en Panamá o en Bogotá. A ti te llaman, ven, necesito que por favor me ayudes, que tengo estos síntomas, me haces una oración. Y usted sabiendo que esa persona no está caminando como debe ser, muchas veces usted queda bajita de ánimos. Muchas veces usted puede decir, me siento extraña. Desde esa oración me siento extraña. Me dio vómito, me dio diarrea, me dio dolor de cabeza. Estoy estresada. No me hallo desde esa contaminación. Claro. Por eso es tan importante, antes de, pues yo lo hago, hablar con esa persona. Es más, uno se da cuenta cuando la persona quiere solamente la imposición de manos por el milagro, pero es una persona que no se confiesa, no comulga, no. Entonces, pues, no. Yo personalmente yo no lo hago. Cuando es una persona que está en común unión con la iglesia, está frecuentando la Eucaristía, la Sagrada Comunión, la confesión, bueno, vamos a orar porque nos unimos. Pero esa otra persona, uno se da cuenta. Yo por lo menos yo eso no lo hago. No,
Cuando hay personas que me dicen, venga, hágame una oración, yo le digo, vea, vaya a la Nueva Jerusalén, pregunte por la parroquia del Padre Alonso, asista a la Eucaristía el domingo, que hago mucha liberación. Claro. Vaya a ver cómo se siente en esa Eucaristía, cómo realmente, si va con el corazón abierto, Claro. si va dispuesto y hace lo que uno le dice para que hagamos algo muy bueno, vaya y como se siente usted en la Eucaristía, usted puede saber si realmente sí necesita una oración de liberación. Pero necesito primero asista a la Eucaristía. Necesito que primero comience en su vida a hacer algo espiritual. Claro. Antes de imponer las manos, asista a la Eucaristía. Reconózcase primero sus errores, porque la persona no reconoce sus errores. Entonces, es para decirle a la gente, impóngame las manos. Yo le digo, no. Claro. Primero vaya a la Eucaristía, dentro de la presencia del Señor, haga un momento de silencio interior, acérquese, se confiesa, y por último podemos hacer la oración. Claro. Pero la gente no lo quiere hacer. No, pues claro. La gente ha ido a la capilla, ha ido a la parroquia, ha asistido a la Eucaristía, pero asistir por mirar, porque la gente va a mirar cómo hace uno la Eucaristía, a mirar cómo hace la oración. La oración que yo hago en la Eucaristía es diferente al exorcismo que yo hago ya personal, porque yo en la Eucaristía no hago exorcismo, haré una liberación, haré una oración de sanación, pero no hago un exorcismo. Lo que yo hago con una persona ya, así como estamos tú y yo, en una cita muy privado, donde estoy preguntando tanto lo espiritual, estoy preguntando tanto en lo psicológico, me daré cuenta que el problema realmente sí es espiritual o psicológico. Claro. Pero primero lo hago allá, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que esté hablando, dependiendo de lo que yo sienta, porque yo toco lo que es la parte de abajo de las piernas, porque yo siento ahí en las piernas algo que esta persona tiene. Cuando yo le paso la mano acá, le paso como así tocando la piel, cuando pongo la mano acá en su pecho para mirar el calor, cuando pongo acá, son síntomas que me voy a dar cuenta. Claro. Y dependiendo de eso hago un exorcismo, o dependiendo hago una liberación. Pero hay personas que van a la capilla y pensarán que yo estoy haciendo un exorcismo. No. Y por eso mucha gente dice, no va, no vuelve, porque están buscando lo que necesitan, agarrar lo que necesitan, y así no es. Claro, porque hay mucha gente que dice, Así no es. yo fui a la iglesia, y no sentí nada. Yo fui a la capilla, y eso ese padre, no, eso en mí no pasó nada. No pasó nada. Yo les digo, bueno, ¿y cómo está usted? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está preparada? No, es que ese sacerdote, no, eso no, mejor yo busco otro. Pero bueno, y entonces, o sea, como cuando uno le dice a la persona que va a misa, oye, ore por mí, y uno se queda en la casa con la pierna cruzada, igual. Ese dicho lo dice mucha gente, y yo sé cómo le digo a esas personas, un conchudo. Sí, es que... Eso es una persona conchuda. Ore por mí, que usted está cerquita de Dios, ore por mí. Eso es un conchudo. Porque ese conchudo no quiere, no asiste, no convulga, no se confiesa. Dice, ore por mí, que usted está cerquita. No, eso es un conchudo. Un conchudo es aquel que nunca asiste a una Eucaristía. Un conchudo es aquel que nunca asiste realmente a una semana mayor. Un conchudo es aquel que nunca se persina, que nunca da gracia. Eso es un conchudo. Y que luego le digan a uno, ore por mí. Sí. Hay veces que uno diga, la gente es como tan pendeja, la gente es como tan boba, la gente es como que no piensa. Que es muy diferente cuando una persona está enferma, tiene una situación tan dura, y le piden a uno, mire, por favor, llévenme sus oraciones. Eso es diferente. Diferencia. Porque esa persona está muchas veces en un hospital, Diferencia. en situaciones duras. Pero son personas que están en la iglesia, que son de fe, que oran y quieren que se ayuden, ¿no? Y pues la oración del sacerdote o del grupo de rico, bueno, el Señor escucha, pienso yo que escucha la oración de un grupo de personas, la oración llega como más fácil. Pero una persona que se queda en la casa haciendo nada y que lo ve pasar a uno para la iglesia
Oye, ore por mí. Por Esa Dios. es una palabra muy conchuda. Uno dice, usted no le da vergüenza, usted no le da vergüenza de hablar de eso. No le da vergüenza. Mire, hay grupos de oración muy buenos. Y Sí. pongamos en Medellín, próximamente estoy tratando de buscarme una casa diferente a la parroquia. Quiero buscarme una casa que sea una familia, en un barrio Medellín, un poquito central. Pero comenzar un grupo de formación, pero más que todo un cenáculo. Ay, qué rico. Un cenáculo Aleluya. con estas personas, pongamos como Blanquita, que yo te estaba hablando de ella, Sí. que esta persona que tiene tantos dones, pongamos como está el don de la locución, que es escuchar cómo Dios nos habla, ese don de evidente, ese don de poder sentir, ese don de discernimiento, y poder hacer como este grupo de oración, en esta casa, y que llegue todo el mundo, hay una persona que esté muy enferma, créame que la oración, así no está el sacerdote, Claro. pero que esas personas, en esos dones, Ujú. en esos carismas, Sí. en ese cenáculo, eso está maravilloso. Sí, claro. Vea, le voy a contar la historia. Mm. Hace muchos años, a mí me cogió una depresión. Y yo en esa depresión, yo le dije al Señor, no vuelvo a hacer oración, no vuelvo a hacer liberación. Y me alejé muchos años. Perdón, me alejé, hace muchos años. Y yo dije, Señor, no lo vuelvo a hacer, porque me habían regañado. Me habían regañado y me regañaron muy fuerte. Entonces yo le decía, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Yo quedé en ese momento triste, melancólico, decepcionado total de la iglesia, decepcionado total de un obispo. Y yo no vuelvo a meterme en esto. Empecé yo a celebrar normalmente la Eucaristía, a confesar. Pero la gente se me acercaba y me decía, ¿me va a imponer la mano? Yo, no estoy imponiendo mano. No vuelvo a imponer mano. Yo decía, no vuelvo a imponer mano. Y comencé en ese momento como a mirar todos estos problemas, todo lo que me acechaba. Y empecé yo a caer en una depresión, que yo iba a celebrar la Eucaristía, terminar la Eucaristía y me encerraba. Y esa depresión me llevó tan al fondo que yo empecé a llorar, que empecé realmente a entristecerme. Y yo le decía a Dios, ¿para qué me das? ¿Para qué me das de lo que no puedo utilizar? Es decir, ¿para qué Dios te da dinero a ti? Y usted con un cáncer, un tumor o una enfermedad, usted no puede comer, no puede. ¿Para qué ese dinero? Digámoslo así. Entonces yo le decía al Señor, ¿para qué me das un don del cual yo lo puedo utilizar? Y en cierto momento de la vida alguien, una persona muy especial, me dijo, Padre Alonso, te invito a un grupo de oración. Para que salgas de eso, vamos a pedirle mucho al Señor y esto y aquello. Y bueno, eso pasó así. Como 15 días después de eso. Le dije yo a esta persona, ¿cuándo comienza el grupo de oración? Me dijo, son los viernes a las 7 de la noche. Y yo le dije a esta persona, yo quiero ir. Entonces nos fuimos en un carro. Era más o menos 40 minutos donde yo estaba. Y llegué a una casa humilde, pero una casa llena de gente. Yo me fui vestido normal, yo me fui sin clérigo, me fui normal. Me senté por allá. Quien me llevó, pues se sentó a un lado. Y en esa persona que estaba haciendo ese grupo, en esa persona que realmente estaba en comunión espiritual con el Señor, empezó esa señora a hablar en lenguas. Y yo a sentir que esas lenguas a mí me estremecían. Y yo sentía que esa lengua me hablaba. Porque hay una de las cosas que le voy a decir algo. El verdadero exorcista tiene que conocer las lenguas. Tiene que saber interpretar las lenguas. Tiene que tener discernimiento. El verdadero exorcista. Y cuando esta persona empezó a hablar en lenguas, a mí se me estremecía el cuerpo. Y esa señora, sin saber de todo eso, era más o menos para unas
80 personas que están en ese grupo. Esa señora, sin saber, con su mantico, porque ella se ponía su manto, con sus ojos cerrados, dando la espalda, como yo aquí dándole la espalda a ustedes, decía esa señora. En medio de nosotros hay un hijo de Dios. En medio de nosotros hay un ministro. Y tú has renunciado a lo que Dios te dijo. Y eso me pone en el corazón que te lo diga a ti para que escuches. Porque va a haber una liberación y tú la vas a hacer. Entonces yo sentía que me hablaba a mí. Y yo sentía que todo el mundo me estaba mirando. Yo estaba escondido por allá. Yo estaba escondido. Cuando esa persona se me manifestó al lado. Y se me manifiesta al lado, yo me quedo callado, yo no hago absolutamente nada. Yo me trato de parar. Anteriormente, cuando se castigaba a un niño, en la parte mía que era más pequeño, el papá era un poquito más duro, lo cogían a uno el pantalón, los interiores, y lo cogían y lo levantaban. Es que le estoy hablando. Y sentía yo en ese momento que el Señor me hablaba. Primera vez que escucho esa locución, que el Señor me decía interiormente, es que el que te está hablando soy yo. Y el que te ha dado los dones soy yo. Tienes que obedecerme a mí antes que a los hombres. Escrito está. Y me cogió y me metió allá. Y en ese momento, cuando yo sentí eso, que salía de aquí, del vientre, esa locución, ese escuchar, ese sentir, solamente lo que hice fue imponer las manos a esta persona en silencio. Y hubo una liberación. Eso es muy bonito. Y eso es muy hermoso. Por eso yo quiero hacer un grupo. Y en estos días en los que están en la capilla de la manifestación que hubo con la Santísima Virgen, me lo ponía en el corazón y en ese anuncio celestial, en ese anuncio que ya nos hablaba, me lo colocaba fuerte en el corazón. Y yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer lo antes posible. Y estoy orando para que resulte una casa diferente a la parroquia. Diferente. ¿Por qué no hacerlo en la parroquia? Porque en la parroquia se hacen muchas cosas, pero necesito que este otro lugar, que la mayoría de las personas tengan la facilidad de llegar. Y que en ese lugar, cuando comience el cenáculo, quien verdaderamente va a asistir ahí son personas de dones, son personas de carisma y son personas espirituales, no soberbios, no de divisiones, sino personas humildes. Desde ahí es donde el Señor comenzará a hacer tantas obras, milagros, porque grupos de oración no lo hay. En las parroquias no hay grupos de oración. Los llamados grupos de oración son sino divisiones y son sino contiendas de los mismos feligreses. Y es un alejamiento totalmente en esas comunidades, en las parroquias. En muchas parroquias, en vez de haber unidad, lo que hay división. Espero que lo que hemos hablado un poquito de esta parte del anuncio, de la evangelización, de lo que hablamos un poquito de esta parte espiritual de liberación y exorcismo, le haya llegado a su corazón. Por favor, entre más pueda, busque de Dios. Entre más pueda, comulgue. Entre más pueda, acérquese a Él. Le doy gracias por haberme traído. Ella, junto con su familia, me trajeron acá a Panamá. Ayer hicimos una ceremonia muy hermosa, una ceremonia muy linda. Hicimos ayer matrimonio, y fue algo muy hermoso que Dios permitió y en esta familia, y que realmente hace falta mucho la evangelización, como yo lo decía en estos días. Y en la parroquia, los que han ido, llega gente de muchas partes de Colombia buscando ayuda, y uno dice, pero ¿por qué vienes hasta acá? Yo le pregunté a la persona, pero ¿por qué echarte 12 horas, 15 horas para venir a esta parroquia? ¿Por qué no vas a una parroquia? Me dice, porque es que, volviendo al texto, no hay obreros.
No hay ministros. La mies es mucho. No hay quien haga este ministerio. Hay muchos que lo hacen, pero no la forma correcta, no en el discernimiento y no en la oración. No se deje, en nombre de Dios lo digo, imponer las manos de un tal pastor. No se deje, porque el pastor que está en esa iglesia, llamada como se llame, no está caminando con el Señor. Y no está caminando desde la confesión. Y no está caminando desde la comunión. Desde esa parte, esa imposición de manos, a usted le puede traer consecuencias. Y graves. Y graves. Que Dios... Sí. No, Padre, que vea, ella, ¿Cuál? nuestra Madre Santísima, ahí la tienen. Ella fue quien hizo todo lo posible para que este santo sacerdote estuviera hoy aquí en esta casa. Esto es una promesa cumplida y fue ella quien permitió que el Padre estuviera aquí hoy. Y es ella, y lo digo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, es ella quien va a permitir que el Padre tenga ese cenáculo soñado, esperado, porque es de las manos de ella que Él lo va a tener y es ella quien lo va a dirigir. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde aquí de Panamá los saludo. Y mañana Dios mediante en Bogotá. Si Dios Mañana, no lo si permite. Dios nos lo permite, mañana estaremos en Bogotá. Mañana estaremos allá. Pasado mañana, el jueves y viernes en Fusa. En Fusagasugá. Y el sábado Dios mediante en Medellín. Eso. Y el domingo Santo y gloriosa Eucaristía del amor de Dios a las 12:30. 12:30 En la Nueva Jerusalén, pasando el barrio París de Bello. Ajá. El número es 318-675-3712. Lleva el agua, la sal y el aceite. Lleva el agua, la sal y el aceite. 318-675-3712. En la Nueva Jerusalén, pasando el barrio París de Bello. Allá hay tierra antioqueña y paisa y arepa. Nos vemos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Santa noche. Santa noche para cada uno de ustedes. Y lo que hablamos, saque lo bueno. Por favor, algún comentario, escríbalo ahí. Sin ofender. Sin ofender. Siempre llévese lo bueno. Si a usted le gustó algo bueno, lléveselo. Pero siempre saque lo bueno, no saque lo malo. Porque lo malo es lo que nos destruye. Es como cuando la gente dice, es que no hay plata en Colombia. Sí hay. Lo que pasa es que hay muchos perezosos que no les gusta trabajar. Es que Colombia está llena de mucha gente mala. No, hay gente muy buena. Siempre estamos mirando lo malo, nunca estamos mirando lo bueno. Que el Dios Todopoderoso y Santo, en su amor y en su gracia, y en nombre de Santa María la Virgen del Carmen, y en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te acompañe hoy y siempre en tu vida, y que Dios, que es amor y misericordia, los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien para ustedes. Feliz noche, Dios les acompañe.